Beata Isabel Canori Mora. Cada 5 de febrero, la Iglesia Católica recuerda a la Beata Isabel Canori Mora, madre de familia. Martirologio romano. En Roma, Beata Isabel Canori Mora, madre de familia, que tras haber sufrido mucho tiempo, con caridad y paciencia, la infidelidad del marido, angustias económicas y la persecución de familiares, ofreció su vida a Dios por la conversión, salud, paz y santificación de los pecadores, y entró a formar parte de la Tercera Orden de la Santísima Trinidad, año 1825. Etimología: Isabel, aquella a quien Dios da salud. Es de origen hebreo. Fue beatificada el 24 de abril de 1994, en el Año Internacional de la Familia, por el Papa Juan Pablo II. Por un minuto piensa en las personas que viven en tu vecindario. ¿Podrías llamar a alguno santo? Hubo un barrio en Italia donde efectivamente una santa vivía en la casa contigua, la Beata Isabella Canori Mora, quien llevó su vida de madre y esposa a la plena conformación con Cristo, en la cotidianeidad y en la adversidad de tener un esposo que la maltrataba. ¿Quién fue? Nació en Roma el 21 de noviembre de 1774, hija de Tommaso y Teresa Primoli, en el seno de una familia de posición acomodada, profundamente cristiana y diligente en la educación de sus hijos. Estudió con las hermanas agustinas de Castia 1785-88, donde destacó por su inteligencia, una profunda vida interior y su espíritu de penitencia. De regreso a Roma, tuvo una vida tranquila hasta que en 1796, cuando tenía 21 años, se casó con el joven abogado romano Cristóforo Mora. Para ella, el matrimonio fue una decisión reflexionada, madura, pero después de algunos meses, la fragilidad psicológica de Cristóforo comprometió la serenidad de la familia. Cristóforo convirtió a una mujer de mal vivir en su amante y, a medida que pasaba el tiempo, humilló y abusó de su esposa en distintas formas. No ejerció más la abogacía. Y gastó tanto dinero en sus aventuras que terminó llevando a su esposa y hijas a la extrema pobreza y una creciente deuda. A la violencia física y psicológica de su esposo, Isabella respondió siempre con absoluta fidelidad. Nunca puso excusas, conveniencias o intereses para justificar un abandono de su hogar. Para ella solo primaba el código de fidelidad, de amor y rendición total. Elizabeth trató a su marido con paciencia gentil, ofreciendo penitencias y oraciones por su conversión. Nunca pensó en separarse de él, a pesar de los consejos de familiares y amigos. En vez de esto, siempre amó, apoyó y perdonó a su esposo, esperando su conversión. En 1801 sufrió una misteriosa enfermedad que la puso al borde de la muerte, se curó de forma inexplicable y tuvo su primera experiencia mística. Esta es una vidente italiana de las tribulaciones de los últimos tiempos de la Iglesia, que fue favorecida con los dones de la visión y de la profecía. El Señor le hizo alcanzar la madurez para recibir las visiones y las ilustraciones sobre el destino de la Iglesia. Recibió en forma clara los estigmas de la pasión de Cristo. Y en sus visiones vio las tremendas batallas que tendrá que sostener la Iglesia en los últimos tiempos bajo el poder de las tinieblas. Tuvo 4 hijos, pero los 2 primeros murieron a los días de nacer. Con el abandono de su esposo, fue forzada a vivir trabajando con sus propias manos para seguir al cuidado de sus hijas Mariana y Luciana. Dedicó mucho tiempo a la oración. Los pobres y los enfermos. Su hogar pronto se convirtió en un punto de referencia para mucha gente en busca de ayuda material y espiritual. Se dedicó especialmente a cuidar de las familias en necesidad. Para ella, la familia implicaba dar un espacio a cada persona. Un lugar que dé frutos de vida, fe, solidaridad y responsabilidad. La familia, para ella, era el templo en el que recibía al amado Señor, Jesús de Nazaret, y a todos los que se dirigían a ella. A través de la autonegación, Elizabeth ofrecía su vida por la paz y la santidad de la Iglesia. La conversión de su esposo y la salvación de los pecadores. En 1807 Elizabeth se unió a la Orden Terciaria Trinitaria. Respondió con dedicación a la vocación al matrimonio y la consagración secular. Sus admirables virtudes humanas y cristianas, así como la fama de su santidad, se difundieron a través de Roma, Albano y Marino, donde ganó fama de santidad. En 5 de febrero de 1825, mientras era asistida por sus 2 hijas, Isabella falleció.
Fue enterrada en Roma, en la iglesia trinitaria de San Carlino alle Quattro Fontane. Poco después de su muerte, como ella misma predijo, su esposo se convirtió uniéndose a la orden terciaria trinitaria y después se ordenó sacerdote de los franciscanos conventuales. Murió el 9 de septiembre de 1845 y fue enterrado en la iglesia de los franciscanos conventuales de Sese. Fue beatificada junto al joven mártir Sair Isidor Bacanja y a otra madre italiana santa, Gianna Beretta Moya, por el Papa Juan Pablo II el 24 de abril de 1994, en el Año Mundial de la Familia. Algunas visiones de Isabella Canori. En una visión del 25 de marzo de 1816 vio a los miserables que cada día con mayor orgullo y desfachatez de palabra y de obra, con incredulidad y apostasía, van pisoteando la santa religión y la divina ley. Se sirven de las palabras de la Sagrada Escritura y del Evangelio, corrompiendo su verdadero sentido para respaldar así sus perversas intenciones y sus torcidos principios. El 15 de octubre de 1818 tuvo otra visión terrible. De repente, dice, le fue mostrado el mundo. Lo veía todo en revolución, sin orden ni justicia. Los 7 vicios capitales: soberbia, lujuria, ira, envidia, pereza, guía y avaricia eran llevados en triunfo, y por todas partes se veía reinar la injusticia, el fraude, el libertinaje y toda clase de iniquidades. Vio también sacerdotes despreciando la santa ley de Dios y cómo se cubría el cielo de nubes negras, se levantaba un tremendo huracán y en el mayor desconcierto se mataban los hombres unos a otros. En castigo de los soberbios que con impía presunción intentaban demoler la iglesia desde los cimientos, permitía Dios a los poderes de las tinieblas abandonar los abismos del infierno. El triunfo de la iglesia. En 1821 oyó al Señor hablar del triunfo de la iglesia, pues ésta saldría renovada de aquellas tormentas, encendida en el primitivo celo de la gloria de Dios, y que sería recordada universalmente por los pueblos. Vendrá la reforma de la Iglesia y la restauración de todas las cosas no se verificará sin un profundo trastorno de todo el mundo, de todas las poblaciones.